Hola, ¿qué tal, paiseños? Hoy estoy súper contento. Voy a plantar una planta maravillosa en mi jardín. Es el ave del paraíso, mira, una planta increíble. Hay muchísimas variedades, pero casi todas se cuidan de la misma forma. He hecho ya el agujero en mi jardín, así que ahora que ha dejado de llover, que llevamos lloviendo muchísimos días, te voy a explicar cómo se planta y este vídeo va dedicado a una persona muy especial que te explico ahora quién es. Bueno, mamá, feliz cumpleaños, vale, estuviste de cumpleaños antes de ayer. Se publica el vídeo el próximo miércoles, pero bueno, el vídeo va dedicado para ti. Esta es una planta muy bonita que espero que podamos disfrutar muchísimos años cuando vengas aquí los fines de semana. Así que nada, mi madre, no sé si la conocéis algunos porque llegáis nuevos, tiene 77 años, ha salido en algunos vídeos del canal, ¿vale? Cuando le regalé el cortacésped, os lo voy a dejar en la descripción el vídeo para que la podáis conocer, lo fresca que es y lo simpática que es. Que sigas teniendo todas esas ganas de aprender y hacer cosas que tienes hasta ahora, ¿vale? Nos vemos dentro de un ratito porque me voy a comer a tu casa dentro de nada. El ave del paraíso es una planta que tú vas a pensar, bueno, con esta floración tan increíble, esta planta tiene que ser súper delicada. Y la respuesta es que no. Es una planta muy resistente a los vientos, al calor, al frío incluso. Sufre un poco con el frío, pero si no tienes heladas, todo va a ir correctamente. Y es una planta que en mi clima, un clima de mar, que te voy a hablar ahora de esto, va de lujo. Si no puedes darle unas condiciones, digamos, de una ciudad costera, lo que tendrás que hacer es intentar darle un poquito más de sombra e intentar que tenga humedad ambiental, que te voy a explicar un poquito cómo lo puedes conseguir. Por cierto, esta planta me costó 21,95 €, ¿vale? Es una planta que tiene un precio muy grande cuando es una planta así de grande. Cuando la planta es así de grande, vale 150 a 200 €. Esta es una planta que todo el mundo la quiere por esta floración tan impresionante. Lo que pasa es que cuando crece, estas hojas no son así de pequeñas. Estas hojas se convierten en una hoja enorme e inmensa que la convierte en una de las plantas más imponentes para tener en jardines y dentro de casa, ¿vale? ¿Por qué esta planta tiene tanto éxito? Además de por estas flores con forma de pajarito, de ave del paraíso, tan bonitas. Porque la flor dura mucho. Son flores que incluso como flor cortada en un jarrón te dura un par de semanas largas, ¿vale? Y en la planta te puede florecer desde la primavera hasta el otoño, ¿vale? Una vez que empieza a agarrar la fuerza y que se instala, ¿vale? Tarda un poquito en llegar a florecer, sobre todo tengo las semillas y va a haber contenido en el canal de cómo sembrarla, cómo cuidarla, cómo va creciendo hasta que se convierte en una planta, pues más o menos de este tamaño. Todo eso va a haber vídeos en el canal. Suscríbete, ¿vale? Te va a salir por aquí o por aquí para que te suscribas. Las temperaturas, todo lo que baje de 10 grados y todo lo que suba de 30 es algo que a la planta le empieza a crear problemas. Si tu clima baja mucho durante lo que es las heladas del invierno, ¿vale? Tenla en una maceta muy grande y cuando haya muchos problemas por heladas, intenta poner un velo de hibernación, los hay baratos, ¿vale? O directamente, si está en maceta, intenta guardarla por las noches y por el día la vuelves a sacar. ¿Qué sucede cuando sube muchísimo la temperatura, 35 o 40 grados? La planta no florece, ¿vale? Se le pueden quemar incluso las hojas, pero el problema principal es que no va a florecer porque no hay una circulación de savia que le permita florecer. Por cierto, esta está tan sana que mira, con 35 y 40 grados, si la tienes en maceta, lo que puedes hacer es resguardarla un poquito a la sombra y ahí ya vas a bajar 10 grados, ¿vale? Mínimo. Si la tienes en jardín, necesitarás, lo primero, si tu clima es así, que alcanzas 44, 45 grados en verano, en la época de más canícula, lo que tienes que hacer es intentarla poner a la sombra de dos grandes árboles ornamentales o de dos frutales. Bien, la vamos a plantar, como te dije antes, en mi caso, plena exposición al sol. Si en tu zona hace un calor increíble en verano, mi consejo es que intentes darle sombra con dos frutales, con dos plantas ornamentales, o que quede en una zona protegida de esos rayos solares entre la 1 de la tarde y las 4 de la tarde, que son los más fuertes. Si lo consigues proteger así, simplemente, ni sombra de árboles ni nada, porque ya te estás quitando los horarios más fuertes de calor, ¿vale? Aquí yo tenía mi aloe, lo tuve que quitar porque estaba pasando muchísimos problemas precisamente por un sol excesivo y de justicia en verano. Se me quemaban las puntas y dije, voy a pasarlo a otra zona o lo voy a poner en una maceta, así que seguramente voy a sacar un vídeo sobre cómo trasplantar aloes, que creo que te va a ayudar porque mucha gente lo planta en un sitio incorrecto y luego no sabe cómo cambiarlo de zona, cómo desquitarlo de la tierra, etcétera. Vale, simplemente metí una azada, lo quité, aproveché para ver que tenía algunos hijuelos que voy a utilizar para ponerlos en macetitas y todo perfecto. El sustrato es algo que no es que sea muy importante, pero tiene un problema. Como el pH sea muy ácido, ¿vale? Ojo, tengo aquí una hortensia que sí necesita sustrato ácido. Si el sustrato es muy ácido, no crece vigorosa la planta y sobre todo no florece.
no puedes meterle tierra ácida aquí. Cuidado con la turba rubia, cuidado con ni chorrito de vinagre ni por asomo, cuidado con los fertilizantes para plantas ácidas, no te sirven con esta. pH alto, mucho compost, humus de lombriz te vale, y un sustrato universal normal, equilibrado, ¿vale? Yo en mi caso ya tengo hecha aquí la mezcla, ¿vale? Podrías meter un poquito de perlita y aquí quedan como unos restos de piedras, mira. Tengo una greda, una roca volcánica que va para el agujero porque me va a favorecer el drenaje. No puede encharcarte esta planta y es algo de lo que te voy a hablar ahora. Si la vas a tener en maceta, haz que la maceta, más que muy ancha, sea súper profunda y que abajo haya un drenaje buenísimo. Aprieto así. Ay, ahí sale. ¡Uy, qué raíces más bonitas tiene! ¡Qué raíces más bonitas tiene! Mira, mira, mira qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué pasada! Claro, si esto se moja y se pudre, la planta se te va al garete, ¿vale? ¡Qué raíz más espectacular! Bueno, pues la primera cosa es que no me atrevo a separarla, ¿vale? Voy a plantarlas las dos juntas. Y ahora te voy a dar una de las claves principales para evitar ese encharcamiento que te digo que a esta planta no le viene nada bien. Mira, la presento en el agujero de plantación y está muy metida abajo. Lo que sé que tengo que hacer es añadirle tierra aquí. Humus de lombriz y sustrato universal. Una buena cantidad en la base. Este abono le va a venir muy bien. Ya te digo, si hay alguna piedra en tu jardín, no te preocupes, porque le va a venir muy bien a la planta, a la tierra. Lo que yo te aconsejo es que la planta tenga como una especie de elevación así, ¿vale? Entonces, esto hay que levantarlo más. Lo pondré seguramente así. ¿Por qué? Porque si aquí queda como un efecto pozo, el agua siempre va a ir reptando y se me va a ir metiendo hacia la zona de las raíces, y no quiero. Estaba viendo loco el día porque se va el sol y vuelve, se va el sol y vuelve. Y no para de molestarme, pero bueno, todo se andará. Por cierto, ahora te voy a hablar de los fertilizantes. Son muy concretos, no tienen mucha pérdida. Ahí va, mira, más sustrato, y ahora lo vas a entender perfectamente lo que te explico, de que esté un poquito sobrelevado. Separo y rompo los terrones que pueda haber. Aquí hay sustrato y humus de lombriz mezclado, ¿vale? No metí perlita porque yo, si te digo la verdad, en el jardín a mí la perlita tampoco es que me importe. Y ahora sí viene la clave, mira, la clave es esta. Como queremos que esté un poco sobrelevada, si mi jardín está así, la planta va a estar como un poquito elevada, solo un poquito. Entonces, retiro un poquito de tierra por aquí, que ya puedo meterla hacia los lados, pongo la planta, me va gustando lo que veo, cómo está quedando, y ahora te lo enseño desde más cerca. Aprieto un poquito esta parte, para darle ya incluso estabilidad. No tengas miedo si tu zona es un poquito ventosa, porque lo va a conseguir aguantar, mira. Y añadimos más tierra. Ya te digo, siempre intentando dejar como una especie de montículo sobrelevado. No sé si en el vídeo lo puedes ver, pero esto está como, tiende a ir hacia arriba. Tiende a ir hacia arriba, el césped va a ir ganando espacio por aquí, entonces toda esta parte, mi consejo es que primero elimines todas las hierbas que te van naciendo. Bien, vamos con los fertilizantes, cómo fertilizarla. Evidentemente, una cosa que llama la atención es las flores que tiene, espectaculares, pero mira qué tejido verde, ¿vale? Tienes que tener un fertilizante que tenga bastante nitrógeno y que tenga bastante potasio. Mi consejo es que los vayas alternando, fertilizantes para formar verde y fertilizantes para formar flores. En la época que se va acercando a la primavera y el otoño, tienes que fertilizar con mucho potasio para que la planta crezca mucho y florezca. Entonces, bien, lo mejor para que la planta desarrolle muchas hojas son los fertilizantes para plantas verdes. Mira, sintiéndolo mucho, aquí no hay marcas, te dejo el enlace en la descripción por si lo quieres comprar a través de mi enlace, y si no, te compras un fertilizante para plantas verdes. Fíjate, es para plantas de interior incluso este. Biomelaza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi fertilizante favorito para estimular la floración es este, y ahora tienes un bote de 1,3 que está de oferta. Me he comprado no sé cuantísimos. No estamos en época de floración, ¿vale? Estamos en otoño. Pero ya le voy a dar un primer riego con esto, porque seguro que mi tierra está carente por haber tenido solo un aloe vera que prácticamente no fertilizaba. De este hay que poner un tapón lleno por cada 2 litros de agua. Y como estos son 10 litros, pero ya metí el otro fertilizante, no me quiero pasar de dosis, con 2 tapones me llega. ¿Con qué frecuencia te recomiendo fertilizar? Una vez al mes, desde la primavera hasta el otoño, ¿vale? Pero cada 15 días
justo cuando empieza a terminar el invierno y va a empezar la primavera. Todo ese final de invierno, inicio de primavera, cada 15 días métele una fertilización rica en potasio, ¿vale? El de guano. También te vale fertilizante de patata, de piel de patata, te vale pues un té de compost, un humus de lombriz mezclado con la regadera, como te digo, con mi fertilizante express, ¿vale? Todo muy sencillo, los hay caseros, los hay comerciales, adáptate a lo que se adapte a tu bolsillo y a tu facilidad para hacer las cosas, ¿vale? No me quiero pasar regando esto porque va a diluviar seguro. Dicen que viene el veranillo San Martiño, pero mira, primer riego, como he añadido una tierra nueva, vamos a ponerle un buen riego. Si te fijas, está un poquito sobrelevado y el agua se me va un poquito como hacia los bordes del hoyito que hice, ¿vale? Entonces, lo pongo así. Podría ponerle una corteza de pino como acolchado, es muy recomendable, sobre todo si en tu zona estás con un calor tremendo. Ahí está. ¿Y ahora qué toca? Ahora toca esperar. Toca esperar a notar dos cosas. Una vez que está en mi jardín, cuidado con el frío, puede venir una ola de frío tremenda hacia cuando empieza a llegar el invierno, que tendré que controlar. Si tienes mucha cochinilla en tu jardín, vigila esta planta muchísimo, ¿vale? Hay una plaga también muy dañina que son los thrips. Los thrips son unos bichitos muy alargados que tienen como una rayita clara en el medio. Jabón potásico con aceite de neem o directamente pide en tu centro de jardinería un tratamiento contra thrips ecológico, ¿vale? Y por último, cuando llega el calor más duro del verano y el ambiente más seco por falta de lluvia, etcétera, le suele atacar mucho la arañuela roja. Entonces mi consejo es que intentes darle la máxima humedad que puedas. Es una planta que si cuando acaba el día haces como que si le lloviera encima con la regadera, te lo va a agradecer. Imagínate, dan las 9-10 de la noche, se está poniendo el sol en verano, muchísimo calor, una ducha con la manguera, ¿vale? Cómprate una que tenga un poquito de modo ducha, te dejo una en la descripción si quieres. Si aún así tienes arañuela roja, jabón potásico y jabón potásico con aceite de neem una vez a la semana desde que la veas, ¿vale? E incluso puedes limpiarle las hojas con agua jabonosa. Y nada más, si estás viendo esta hortensia de aquí detrás, te voy a dejar aquí un vídeo sobre cómo podar hortensias. Hay que podarlas en invierno y se acerca el invierno, winter is coming, te dejo cómo podarlas ahí. Aquí te dejo mi último vídeo y aquí te voy a dejar el fertilizante este con guano para provocar floración que tanto me gusta, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.